Día de la Liberación. Hoy es el día en que el señor Sir Donald Trump, el tío Donald, el presidente de los Estados Unidos, ha decidido para liberar al mundo de esta opresión, de esta carga que han tenido durante ya unos días, que el presidente Donald Trump dijo que por fin va a decir cuál va a ser el proyecto en torno al tema de los aranceles recíprocos. Vamos a hablar sobre este tema en este análisis geopolítico, cuáles van a ser las consecuencias, lo que ya sabemos del Día de la Liberación y por qué es tan importante este día para el mercado económico, para el escenario geopolítico. Pues empezará una verdadera batalla económica y una verdadera batalla por desarmar al bloque BRICS, al bloque comandado por Rusia, China, India y Brasil. Y entiendan esto porque es muy importante que lo escuchemos, que lo entendamos para darnos cuenta hacia dónde va la política de Donald Trump de debilitar a este bloque y también aislar aún más a Venezuela. Yo soy Carla Bendaño, analista político. Te invito a darle like, suscribirte, déjame tus comentarios, qué opinas sobre todas las políticas que está implementando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a empezar este día de la liberación. El presidente Donald Trump anunció una, avalancha de nuevos aranceles que vendrán una vez que la bolsa de valores de Wall Street cierre. A partir de las 4 de la tarde se espera que el presidente Donald Trump haga una reunión en la Casa Blanca, en medio ya de los árboles de cerezos que pintan la primavera. Dará esta noticia a todo el mundo, que espera con paciencia cuáles serán las palabras en el Día de la Liberación. El presidente Donald Trump promueve una nueva ronda de impuestos a las importaciones hacia su país, lo que asegura liberará a la primera potencia de los productos extranjeros. ¿A dónde apuntarán los gravámenes del republicano presidente Donald Trump y cuáles van a ser estas consecuencias? Lo analizamos. La guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump de Estados Unidos sigue intensificándose este día, el Día de la Liberación, con promesas de implementar una serie de aranceles. Estos aranceles van a liberar a Estados Unidos de la dependencia de productos de otros países. Para ello, Trump ha asegurado que impondrá aranceles recíprocos. Tú me pones, pues yo te lo devuelvo. Esa es la ley que está aplicando Donald Trump, ojo por ojo, diente por diente, y ustedes ya saben, el mundo se quedará tuerto o el mundo se quedará chimuelo, como decimos en México, porque es que si vamos como eso, como en la ley de la selva, como decía el ministro de Relaciones Exteriores chino, pues en un mundo en el que no hay reglas y en el que cada quien puede hacer lo que quiera, bueno, vamos a ver cómo nos va y cómo acabamos con esta imposición arancelaria de Donald Trump. Un arancel del 25% a las importaciones de automóviles es lo que entrará en vigor a partir del día de mañana. Esta es una de las primeras acciones. 25% de todos los productos, vehículos que vengan a Estados Unidos ya tendrán un 25%, así que ya les costarán más caros las partes y los vehículos provenientes del extranjero. Otro punto es que se impondrá 20% de aranceles a la mayoría de los productos importados a Estados Unidos, independientemente del país del que vengan. O sea, eres aliado de Estados Unidos, entras en la bolsa del 20% de aranceles. Eres enemigo, 20% más otros aranceles más. La palabra recíproco es muy importante que la entendamos porque es devolverles, dice Donald Trump, lo que nos hacen. A quien se niegue a ofrecer más información sobre a cuánto ascenderán estos aranceles, él no ha dicho a cuánto van a ascender todos los aranceles, pero sí ya sabemos que esto va a ocurrir. El objetivo de Donald Trump es hacer de nuevo América rico, el más
poderoso, la economía más fuerte. Esa es la ideología que trae el presidente Donald Trump y para eso tiene que hacer ajustes, recortes, apretar las tuercas y, lo más importante, bueno, desarmar al bloque BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y todos los aliados que no benefician a la economía estadounidense, que han generado un impacto significativo en la economía de Estados Unidos, generando un mercado de intercambio de bienes y servicios alternativo, con el objetivo de desdolarizar la economía y generar otras divisas como moneda de intercambio para mantener un equilibrio de poder en el mercado económico y no únicamente depender de Estados Unidos. Esto es lo que no ve bien el presidente Donald Trump. Algo importante es que ha hablado de apuntar aranceles a la Unión Europea, con quienes trae un pleito de la greña, con quien Donald Trump, ya no es muy allegado a los europeos. J.D. Vance los ha humillado hace un par de semanas con el tema de problemas de democracia, de libertad de expresión. Les ha acusado de no compartir los mismos valores que Estados Unidos y bueno, vino a escupirles unas cuantas cosas, unas cuantas verdades a los europillos en su cara, J.D. Vance, y a decirles prácticamente que bueno, no les interesa mucho la relación comercial con ellos, pero la hipocresía, siguen siendo aliados de la OTAN, siguen estando ahí porque aún no se han salido, porque aún sigue la cooperación y porque hay intereses en Ucrania. Esto es importante que lo tengamos en el escenario geopolítico. En el caso de la Unión Europea, aún estará por ver si van a lanzar los aranceles a las 27 economías, los 27 países que forman parte de la Unión, o si estos aranceles van a ir direccionados, por ejemplo, a Alemania, que tiene una gran dependencia económica con Estados Unidos, o Italia también, que comercian fuertemente con Estados Unidos. Son los países que tienen una economía dependiente también de Estados Unidos, los que podrían verse aún más afectados. Apunta con Corea del Sur de poner aranceles a Corea del Sur y otro punto importante a Brasil, que ya sabemos que Brasil tiene aranceles del aluminio y el acero igual que Canadá y sabemos que Brasil es uno de los principales países que exporta acero y aluminio a Estados Unidos y de esta manera van a seguir tratando de debilitarlo. También está apuntando a la India, que es una de las economías más grandes, que está creciendo, que ya se encuentra dentro de las 15 economías más importantes del mundo. Donald Trump lo tiene en la mira porque considera desigual, dice Donald Trump, y bueno, hasta cierto punto dices, ok, India cobra más de aranceles por los productos estadounidenses que Estados Unidos por los productos hindúes, así que va a apuntar para equilibrar esta situación con la India. Otro punto importante tiene que ver con el tema de México y Canadá. Lo profundizaré en otro video, pero México y Canadá están en espera de ese 25% de aranceles al aluminio y al acero por la protección del TEMEC, el tratado comercial que tenemos entre estos tres países, pero que en este momento está en pausa. México está a la expectativa de lo que podría pasar con este tema y bueno, estamos simplemente a la expectativa, lo cual sería muy fuerte y tendría un impacto muy alto en el caso de la economía mexicana y canadiense, porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Señores, esto vendría a golpearnos duramente como país, así que hay que esperar a ver cuáles van a ser las reacciones de Claudia Sheinbaum en este escenario que viene complejo, aunque la política de México ha sido la de no entrar en ese juego del garrote y la zanahoria,
ni de las amenazas, como sí lo ha hecho todo el resto del mundo. México se ha mantenido neutral, ha esperado y esto le ha permitido ir aplazando y aplazando y aplazando el tema de los aranceles. Pero vamos a ver qué es lo que pueda anunciar Donald Trump. El punto importante también es que Donald Trump va a imponer un 25% de aranceles a todas las exportaciones de cualquier país que quiera comerciar o que comercie con Venezuela. 25% si le compras gas o petróleo a Venezuela, bueno, en la lona, porque te van a poner otra imposición de 25%. Y esto es importante porque el principal comprador de petróleo y de gas venezolano es China. Aproximadamente compran unas 500,000 barriles de petróleo venezolano diario, lo que tendría un impacto significativo en la economía china debido a un 25% más que se gravarían los productos con lo que está anunciando el presidente Donald Trump. Esto es una medida para aislar aún más a Venezuela y también tomar represalias en contra de cualquiera de los socios o aliados estratégicos de este bloque, que como se dan cuenta va directamente a debilitar a China, a India, a Brasil y también a Rusia, con la amenaza de nuevos aranceles, de nuevos bloqueos, sanciones comerciales por el tema de la guerra que no llega a su fin. Eso es lo que está ocurriendo en el escenario geopolítico. Déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones. Yo soy Carla Bendaño, nos vemos en el siguiente análisis geopolítico.